vivan las cooperativas, donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida. Buenos días, amigas y amigos de Radio Fénix. Estamos en Habitar el Pensamiento, el programa de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua, y quien les habla, Gustavo González, su secretario general. Bueno, tuvimos un fin de semana con muchas actividades, comenzando por lo que les decía la semana anterior. Estuvimos con Covipostal 1, cooperativa nacida en el Sindicato de los Trabajadores Postales, que cumplió 50 años. Fue allí un gusto realmente poder compartir con los 4 fundadores que aún viven de aquellos sueños nacidos en la década del 70. También estuvimos en varias asambleas, distintos dirigentes de FUCBAN, donde estamos discutiendo el plan de movilizaciones por el tema que ustedes saben acucia a la gente nuestra, que es las cooperativas que desde hace 1 año y medio tienen todo para escriturar y aún no les dan fecha. Se ha movido el tablero un tanto, hemos tenido la noticia de que hay varias de estas 21 cooperativas, más o menos el 60%, que ya les dieron fecha para escriturar, lo que llenó de alegría a la gente, obviamente, pero la pelea continúa porque queremos que todas y todos ellos escrituren antes de fin de año. Bueno, hoy traigo para conversar con ustedes un tema que me resultó sumamente interesante. Como ustedes saben, hemos hablado en más de una oportunidad de cuáles son los instrumentos políticos que necesita el cooperativismo de vivienda para poder desarrollarse. Y esto ha trasvasado a lo largo de la historia las distintas luchas de la Federación. Contar con un marco legal, como la Ley 13.728, tener suelo para construir y tener financiación estatal para resolver un problema tan acuciante como lo es la vivienda, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. En ese marco, revisando documentación, uno siempre trata de estar al día con los conceptos, con las posiciones que da, no solamente aquí en la radio, sino en cualquier lugar donde nos encontremos, fieles a nuestros principios, fieles a lo que pensamos. Otros pueden discrepar, obviamente, de eso se trata el juego democrático. Pero miren, encontré nada más y nada menos que un extraordinario trabajo realizado por la licenciada Vera Barbosa en el año 2015. Y se trata de qué decía Bas Ferreira, este extraordinario filósofo, que inclusive hay alguna leyenda que cuenta que cuando vino Albert Einstein a nuestro país, preguntó por Bas Ferreira. Es decir, un hombre que había traspasado largamente las fronteras de Uruguay a través de sus reflexiones filosóficas. Y Bas Ferreira justamente analizó el derecho a un lugar para poder ser, como él lo mencionaba, y se refería concretamente al problema de la tierra. Obviamente, el planteo de Bas Ferreira, invito a leerlo, va en contra de los intereses de los poderosos y además deslegitima una verdad que es una mentira repetida 1000 veces, como aquello de que la propiedad privada debe ser intocable y sagrada, porque él plantea con meridiana claridad lo que es un recurso natural que corresponde a toda la humanidad. Como lo es el agua, también es la tierra. Y Bas Ferreira no se le puede decir que era un radical, por el contrario, era un liberal que planteaba reflexiones y llega a una utopía mínima y sin plantear que hay que cambiar el sistema. Es decir, que dentro de este sistema, aún injusto, se pueden mejorar las condiciones para que todas y todos podamos tener un lugar donde ser. Él considera la tierra desde el punto de vista de su apropiación
y en ese marco distingue 4 aspectos fundamentales. Uno, como medio de habitación, es decir, donde habitar. Como medio de producción, de comunicación y habla también de recreo. Es decir, coloca 4 aspectos que a juicio de él deben ser discutidos, profundizados y llegar a otras soluciones. Obviamente que plantea por principio que no todos disponemos o necesitamos de tierra para la producción, pero sí todos necesitamos tierra para habitar. Todos, dice con claridad Bá Ferreira, tenemos que tener un lugar en la cual pueda estar para desarrollar las capacidades, los gustos, la libertad. En definitiva, lo que plantea Bá Ferreira es para poder ser un ser humano. En tanto, el problema de la tierra de producción puede ser sumamente complejo, él plantea que no sucede lo mismo con la tierra de habitación. Y tiene una solución bastante clara en el sentido de que reconoce como mínimo de derecho humano, como mínimo de derecho individual, el derecho a cada hombre y mujer a habitar en su planeta y en su nación. Garantizar este mínimo implica que la tierra para habitar, para estar, no tenga precio ni requiera permisos. Fíjense lo que fue capaz de plantear Bá Ferreira. De lo contrario, él se cuestiona, ¿cómo sería posible garantizar ese derecho individual mínimo? Absolutamente imposible. Él además analiza que no se discuta este tema desde el punto de vista de los sistemas políticos. No pensar, decía, que se ataca o se defiende al individualismo o al socialismo, sino conmoverse frente a la cuestión, humanizarla, entenderla como un derecho, lo que convendría reconocer y establecer para disminuir los dolores, sufrimientos y angustias, para darle a nuestra gente alegría, felicidad, tranquilidad y seguridad. Esta concepción de entender el derecho de esta manera y sobre todo entender el derecho a la vivienda desde el punto de vista de partida hace que pensemos en que el planteo de Bá Ferreira nos lleva a sentir la complejidad del orden social en el que vinimos y tenemos que indignarnos frente a las injusticias, tenemos que conmovernos y él nos empuja a entender lo complejo de los distintos puntos de partidas en las cuales todas y todos llegamos a la vida. El punto de partida debe garantizarle, decía Bá Ferreira, a todos la posibilidad de ser y estar en el mundo de la manera más digna posible. Miren lo que dice Bá Ferreira, que el derecho a habitar o a estar no puede tener precio ni permiso, porque es el mínimo necesario para entender y abordar los demás problemas sociales. Garantizar la posibilidad de acceder a la tierra para habitar es mucho más que garantizar simplemente la vivienda. Es decir, Bá Ferreira reflexiona con respecto a una realidad que Foucault plantea desde su nacimiento, que es que en tanto los seres humanos no le ganemos a la ley de gravedad, en el aire no podemos vivir, y un pedacito de tierra nos corresponde. La base del régimen actual dice ser la libertad del individuo, lo que lleva a cada hombre o mujer a recibir siempre
las consecuencias de sus actos y sus posibilidades. Es un régimen individualista, obviamente, y se le opone en términos teóricos a otros sistemas. Pero miren lo que pasa. Al establecerse, y vuelvo a insistir, lo decía Bá Ferreira, el derecho a la herencia, en el orden actual, no todos partimos de las consecuencias de nuestros actos, sino, planteaba, que de las aptitudes y actos de otros reciben beneficios que no tienen que ver con sus acciones. Es decir, yo nazco por destino, me corresponde una herencia, y para este régimen la igualdad que debe ser tenida en cuenta es la que tiene que ver con la capacidad de actuar. Compartir desde un mismo punto que implicará luego desigualdades en los resultados. Al introducir la herencia, pensemos, ¿dónde está entonces el mismo punto de partida? En realidad, lo que planteaba Bá Ferreira es que el tema de la herencia tiene que ver con una concepción absolutamente irracional e individualista. Si la tierra, planteaba Bá Ferreira, es repartida toda ella por herencia de individuos anteriores a los individuos presentes, se les niega la posibilidad a otros individuos esa posibilidad de estar en la tierra. Y estamos hablando del mínimo indispensable sobre el cual los individuos deben edificar su vida, su salud, su educación. La propuesta de Bá Ferreira no tiene que ver con eliminar radicalmente el derecho a la herencia, sino que es necesario hacer la distinción entre los dos tipos de tierra para entender que todos los individuos tienen derecho a estar en la tierra, a habitarla. Y lo que le legó una generación pasada a la actual, decía Bá Ferreira, no debe ser impedimento a otras y otros, hombres y mujeres, actuales de poder contar con un lugar donde habitar. El derecho a disponer de tierra de habitar, que el derecho elemental a tener donde estar en el planeta y en la nación, es menor que el derecho individual de todo hombre y mujer. Lo que contiene ese derecho humano comprende, por consiguiente, el derecho de habitar sin precio ni permiso en el planeta y en la nación en que se ha nacido. Realmente, por lo menos a mí, me llamó muchísimo la atención este estudio de Bá Ferreira. El derecho a habitar para él es un mínimo necesario e indispensable para poder cumplir con los derechos humanos. Son más y puede que no haya un acuerdo completo sobre cuáles son esos derechos, pero que el derecho a la tierra de habitación es un derecho humano fundamental, no hay ninguna duda al respecto. Entonces, en ese marco y en esta audición, que es de Fugman, nos llena de orgullo que haya sido el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua, y en particular los teóricos que en el momento discutieron la forma de propiedad de las cooperativas, el haber encontrado la figura jurídica del uso y goce. Nos parece que esto es fundamental. La tierra debe de usarse para vivir, para habitar, para poder desarrollarse. Si se convierte en una mercancía más, como lo es en el régimen actual, bueno, tenemos los problemas que tenemos. Hay gente que dispone de muchísima tierra y hay quien no tiene ni un pedacito de tierra para poder vivir. Es en ese marco que nosotros debemos reflexionar cuando llevamos adelante una lucha por tal o cual postulado. Tiene que estar siempre ligado
a planteos de justicia. Y este es el planteo de justicia. Si lo estuviera diciendo un socialista o un comunista, bueno, algunos oyentes podrían decir, bueno, tiene una visión del mundo, etcétera, etcétera. Sí, pero hoy yo le leí a Abba Ferreira. Un hombre con gran sentido humano, que pensó en el problema de la tierra. Y fíjense que él hace una diferencia sustantiva entre la tierra para producir y la tierra para habitar. Entonces, en ese marco, cuando él plantea que además hay que rebelarse frente a este tipo de injusticias, es que nosotros tenemos que plantear con mucha fuerza la necesidad de que se revise este problema. Pero obviamente que inmediatamente vamos a tener la respuesta negativa de quienes tienen la mayoría de la tierra. ¿Cuáles son los problemas que se dan en la ciudad? Un problema de tensión fundamental y que siempre aparece. Bueno, es el tema de los asentamientos irregulares. La gente, como en algún lugar tiene que vivir, en la década del 90, donde explotan los asentamientos irregulares, bueno, muchísimas, miles de uruguayas y uruguayos, producto de no contar con un lugar donde habitar, tuvieron que ocupar tierras. Y ahí se les tira todo el peso de la ley arriba. Y después todavía hay congresos de urbanistas que plantean, los estigmatizan, son anormales, se meten en cualquier lado, ocupan la tierra, no respetan a nadie, etcétera, etcétera. Pero bueno, esta es la realidad. Y a esto no se le resuelve con represión. Miren, el otro día leía un artículo muy interesante de historia de las villas argentinas. Villas, lo que se puede comparar, aquí le decimos asentamientos irregulares, en Brasil se le dice favela, callampa en Chile, y en Argentina villas. Bueno, miren, en el periodo más feroz de la dictadura, las villas resistieron la desocupación de sus tierras. Es decir, si no se resuelve el problema de raíz, estas tensiones van a seguir. Y es lógico que sigan. La gente va a seguir peleando por un lugar donde vivir. Y no estamos hablando de tener una residencia con jacuzzi. No, atención. Estamos hablando de tener un pedacito de tierra donde habitar. Y Abba Ferreira nos dice además que es imposible pensar en la felicidad de un ser humano, en que pueda recrearse, en que pueda capacitarse de la mejor manera, si no cuenta con ese pedazo de tierra y luego le coloca una vivienda adecuada. Entonces, las reflexiones del día de hoy nos tienen que ayudar para abrir un fuerte debate sobre este tema. Fíjense que ustedes habrán oído o leído ríos de tinta sobre la llamada ocupación de Santa Catalina. Se ha dicho absolutamente de todo de esa gente, de todo. Se los calificó hasta de narcos. Bueno, miren, yo estuve al segundo día de la ocupación de Santa Catalina y lo que vi ahí era una inmensa mayoría de gente con muchísima necesidad. Pero como tenemos una propuesta, Fuban se acercó y les planteó que lo que nosotros podíamos dar era la posibilidad de ofrecerles comenzar a transitar la posibilidad de formarse como cooperativas. Y hoy con orgullo podemos decir que tenemos 4 cooperativas ya formadas de aquella ocupación de Santa Catalina. Cooperativa La Recompensa, Covifú, Nuevo Comienzo y Covisanta 1. Las 4 ya cumplieron con lo que pedía Abba Ferreira. Ya tienen un pedacito de tierra, producto de la conquista del instrumento político llamado cartera de tierras. Convenio que tiene la Intendencia de Montevideo, como la Intendencia de Soriano, como de otros departamentos con FUBAN, hizo posible que más de 110 familias actualmente en estas cooperativas conformadas puedan contar con un pedacito de tierra. Y ya han comenzado
a construir en forma colectiva y a través de la ayuda mutua sus viviendas precarias, a la espera de poder pelear y plantearse la lucha por un préstamo para tener realmente una vivienda digna y adecuada. Bueno, muy bien, nosotros esperamos que las autoridades nacionales, que dicen querer resolver un problema brutal, como es el de los asentamientos irregulares, puedan atender esta propuesta. Porque Fútbol, además, esta propuesta la hizo ya en los 90. Ustedes recordarán cuando se planteó en el país el SIAB, el llamado SIAB y los llamados núcleos básicos evolutivos. Fue una torta de dinero que se le dio a la industria de la construcción para construir no más de 31 metros cuadrados. Tuviera la familia 3 hijos, 4 hijos o 5 hijos, no importaba. Se le daba 31 metros cuadrados. Bueno, en aquellos momentos, recuerdo que le hicimos un planteo al ministro de la época, donde nosotros, a través de la ayuda mutua, de la formación de la gente para poder construir, íbamos a poder llegar a 58 metros cuadrados o 62 metros cuadrados de construcción. Y así lo hicieron muchísimas cooperativas de vivienda que las llamamos de Franja 1. Había que ponerle un nombre y se le puso ese nombre. Entonces, esto quiere decir que obviamente logramos avanzar en el tema de la vivienda en la medida que se le dé a la gente los instrumentos necesarios para poder cumplir con ese sueño de Eva Ferreira que aún no se ha podido gestar, como lo es el tema de un lugar para habitar, un lugar para ser, un lugar para desarrollarse. También, en ese marco, uno puede pensar en este tema de la herencia. Bueno, si yo me muero, que le quede a mis hijos. Bueno, eso es algo muy común que la gente piense. Ahora bien, no digan que todos partimos del mismo punto. No. No nace un niño en una familia humilde y parte del mismo punto para su desarrollo que el que nace en una familia adinerada. Esto es una realidad objetiva. Por eso, también el Banco Mundial, el BID, ha desarrollado propuestas como las propuestas de focalizar la pobreza, de mejoramientos de barrio, etcétera, etcétera. Todas búsquedas de soluciones que no son tales, que no van a la raíz del problema. Un país pequeño como el nuestro, un país con una baja densidad poblacional, ¿puede o no puede resolver el problema de la vivienda? Bueno, yo creo que sí que puede. Y puede en la medida que se cuenten con los recursos necesarios. Y los recursos tienen que ver con los instrumentos políticos que hay que desarrollar. En ese marco es que en la segunda parte del programa de hoy podremos discutir cómo ha permeado el cooperativismo de vivienda distintas zonas de la ciudad y, bueno, una pequeña tanda y enseguida volvemos. Casas, gente que trabaja, horas que... Bueno, continuando con el programa Habitar el Pensamiento, queremos decirle que hoy estaba invitado el senador Oscar Andrade a venir al programa. Se ve que ha tenido alguna dificultad. Esperamos invitarlo nuevamente, quizás para el próximo martes, o todavía tiene un tiempito para poder llegar, porque con él queríamos hablar de la rendición de cuentas y vivienda. Pero, bueno, continuamos con el programa diciendo que me olvidé de mandarle un fuerte saludo en nombre de toda la Dirección Nacional de Fútbol a las compañeras y compañeros cooperativistas de Salto, que el domingo pasado hicieron una movilización sumamente importante en la costanera de Salto, con bicicletas, motos, en fin, una movilización masiva, muy importante y que tenía como eje central los préstamos para las cooperativas de ese departamento y del país, que como ya le dijimos en más de una oportunidad, hace 1 año y medio esperan a la firma de la escritura.
Bueno, en ese marco nosotros tenemos que ver que la rendición de cuentas no ha dejado nada. En realidad, la rendición de cuentas en vivienda ha sido nefasta. Uno podría pensar que frente a los dos recortes brutales que se hicieron, y esto lo queremos reafirmar, porque el otro día escuché a una autoridad del Ministerio de Vivienda diciendo de que no habían tenido recortes. Bueno, tiene que leer las resoluciones del Ministerio de Economía, porque cada vez que vamos nosotros a una reunión nos dice que no tienen plata, que tienen dificultades, y las dificultades son reales, y son reales porque tienen ya desde marzo del 2020 un 15% de recorte y un 17% más menos en la ley de presupuesto. Por lo tanto, uno podría pensar que en la rendición de cuentas, quizás con un mínimo de sensibilidad, podría darle un refuerzo a la vivienda para poder cumplir con todo lo que debe tener que cumplir, más las proyecciones que se supone que están haciendo. Bueno, nada de esto se dio. La rendición de cuentas es un recorte a la vivienda y, sobre todo, entre salud, educación y vivienda, el que más ha sido afectado fue, lamentablemente, la vivienda. Podemos decir que el recorte en la vivienda es el mayor, por lo tanto, los problemas de la vivienda se van a agravar. Esto, increíblemente y positivamente, podemos decir que en este año se han conformado más de 40 nuevas cooperativas de vivienda. Quiere decir que la gente ve en un modelo que ya tiene 51 años, más, porque de las primeras experiencias nacen en el 66, inclusive antes de la aprobación de la propia ley, la gente sigue creyendo. Y esto quería hablarles. Queríamos decirle que la sede de Fuguan está en Víctor Aedo 2219, su teléfono es 2408-4298 o 99, y de 12 a 20 horas pueden llamar a aquellas personas que están pensando en resolver el problema de la vivienda para armar una cooperativa. ¿Y saben por qué? Porque si no tienen capacidad de ahorro, no hay otra alternativa que el cooperativismo de vivienda para poder resolverlo. Esto es una pelea, obviamente, y uno diría, bueno, pero qué contradicción, no dan préstamos y estamos convocando a formarse. Miren, nunca fue fácil la conquista de los préstamos para el cooperativismo de vivienda a lo largo de la historia. Pero lo que es seguro es que es el único programa, junto al de las cooperativas de ahorro, que se ha sabido sostener a lo largo y ancho del país desde la aprobación de la ley del año 68. Esto habla a las claras de que es un sistema no solamente que logra construir, sino que además construye a bajo costo y bien. Y esto es fundamental. Uno, cuando vienen compañeras y compañeros de otros países a conocer nuestras viviendas, realmente quedan de boca abierta. Y esto tiene que ver con la construcción que hace nuestra propia gente. Nadie le pone más cariño a lo que hace con sus propias manos, ¿no es cierto? Y con el trabajo del conjunto de la gente. Entonces, en este marco es un llamado a que, si se juntan en una parroquia, en un club de barrio, en un sindicato, nos llamen. Nosotros vamos, explicamos lo que es la cooperativa, cuáles son los pasos legales para dar a los efectos de poder constituirse en cooperativas de vivienda. Esto porque no se logra la vivienda quedándose sentado en la casa. No se logra la vivienda soñando que puede sacar la lotería, porque la lotería la puede sacar pero 1 o 2 personas, 3, 4, 5 al año, más no lo sacan. Y un problema tan grave como este hace a la necesidad de juntarse para dar la pelea, para realmente lograr satisfacer un derecho humano fundamental como lo es el de la vivienda. Nosotros tenemos siempre confianza en que la gente organizada y junta puede llegar a los objetivos que se plantea. También es falso hablar de que el cooperativismo de vivienda solo ha logrado techos dignos. Porque nosotros desde hace muchísimos años ya hablamos del hábitat. La vivienda debe dar un paso más y hablar de hábitat.
tiene que ver con los espacios verdes, tiene que ver con el espacio de juego para los niños, la atención a la tercera edad. Y es por eso que el cooperativismo de vivienda ha desarrollado policlínicas, guarderías, gimnasios, salones comunales. Hemos donado íntegramente escuelas a enseñanza primaria. Esto porque, como dice nuestro himno, la vivienda es el principio y no el final. Miren, yo vivo en una cooperativa de vivienda hace más de 40 años y me sigo emocionando cada vez que transito por ella. Y me sigo emocionando porque en forma voluntaria, yo vivo en una cooperativa de 213 viviendas, durante todos estos años hubo compañeras y compañeros que voluntariamente actúan en los consejos directivos, en las comisiones de desarrollo, en las comisiones fiscales, en las comisiones de cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, desde hace un tiempo, y sobre todo producto de la pandemia y del COVID, retomamos actividades culturales para nuestros barrios. Las cooperativas de viviendas afiliadas a FUBAN pueden llamar por teléfono a nuestra sede, solicitar quién las puede atender con el tema de que estamos en estos momentos llevando a los barrios a Teatro Negro, a La Ventolera, a Petru Valensky, momentos de cultura, de alegría, de regocijo entre la gente, porque nosotros partimos de la base que hoy leíamos que nos planteaba Ferreira. El hábitat es para recrearse, para vivir dignamente, para poder desarrollarse como seres humanos. Entonces, en ese marco, el desarrollo social de nuestros barrios es una tarea fundamental. Nosotros creemos que las cooperativas construyen verdaderas porciones de ciudades alternativas y distintas. Miren, la crianza de los niños en las cooperativas es distinta a los barrios tradicionales hoy. ¿Por qué? Bueno, el problema de la violencia ciudadana es un problema para padres y madres que se preocupan de que los pibes estén en la calle. Bueno, quienes pudimos tener la suerte de haber jugado al fútbol en la calle de sol a sol, llegar de la escuela y poder jugar a la calle sin problema, con pocos vehículos en los barrios, bueno, ahora esto se terminó, lamentablemente. Pero las cooperativas de vivienda tenemos la posibilidad de que eso siga existiendo, esos espacios controlados socialmente por vecinos que nos conocemos desde hace muchos años. En este marco, también queremos informar que esta experiencia, que ya hemos hablado en programas anteriores, se ha expandido por el mundo. Bueno, hoy comienza un curso internacional vía Zoom y se han anotado 92 compañeras y compañeros de Latinoamérica en menos de una semana. Largamos las inscripciones y en menos de una semana 92 distintas personas, desde Colombia, México, Bolivia, Paraguay, Argentina, en fin, todos los países latinoamericanos, se anotaron para escuchar este curso, que es un curso que tiene distintos temas. Uno es la historia de FUBAN, otro es los instrumentos y el desarrollo de cada uno de ellos, el trabajo desde una perspectiva de género que están impulsando desde la Comisión de Género de FUBAN en el movimiento cooperativo, los pilares del modelo, todo esto desarrollado a lo largo de 8 días y que es la segunda edición del primero que hicimos en el mes de mayo. Pensamos cumplir con 3 cursos de estos, hacer un tercer curso en el mes de noviembre. Esto porque para nosotros es fundamental no solamente la expansión del modelo para decir qué bonito construimos en Uruguay, sino que para que sirva a otros pueblos, como ya les ha servido, tratando de ponerle su cultura, su idiosincrasia, porque uno nunca puede mecánicamente trasladar un modelo social como es el cooperativismo, pero bueno, este curso está enmarcado dentro de esta perspectiva. El otro marco que nosotros tenemos como un elemento central es el tema de la formación cooperativa. Nos preocupa
está llegando mucha gente a nuestra sede y quiero que todos los oyentes puedan ser replicadores de esto que voy a decir. Hay gente inescrupulosa que está planteando que organizan cooperativas, se le pide dinero a los cooperativistas ni bien inician, para transformar en un negocio esto. Por lo tanto, llamamos a la población a que siempre pregunten primero si son afiliados a FUCBAN, qué historia tiene la cooperativa, qué historia tiene el Instituto de Asistencia Técnica que está trabajando con ellos, porque realmente nos preocupa por dos temas. El primer tema que nos preocupa es que la gente sea engañada, con mentiras y que les pueda costar dinero y esto no salga. Y lo segundo, que desprestigia el modelo cooperativo, estos inescrupulosos. Estamos atrás de ellos, vamos a tratar de hacer alguna denuncia penal inclusive, pero tenemos que tener todos los elementos de juicio, porque cuando uno va a la justicia con estos temas, tiene que tener bien armado el paquete. Pero de alguna forma llamamos a que no tenemos ningún problema en que nos pregunten cuál es la historia de esa cooperativa, el instituto y demás, porque nos parece muy delicado que se esté usando la herramienta cooperativa para engañar o estafar a la gente. El otro día vino gente planteando que había que comprar el terreno, que había que poner tantos dólares, que había que esto y lo otro. Miren, para entrar a una cooperativa de vivienda hay que poner 2 unidades reajustables, como lo pide el estatuto y la ley, y después una cuota social acordada por toda la asamblea de la cooperativa. Luego, encaminarse a dar la pelea para la conquista del terreno, que a todas las cooperativas afiliadas a FUCBAN sale de la cartera y no tienen que poner ni un peso, y luego un contrato con el Instituto de Asistencia Técnica, donde nosotros tenemos en la sede de FUCBAN los institutos de asistencia técnica registrados, no porque haya algún instituto de asistencia técnica perfecto, no, todos los institutos tienen aciertos y también tienen errores, pero son serios, es decir, no van a robarlos, como se está planteando últimamente. Inclusive, nos preocupa mucho esta situación, sobre todo porque ya hubo operadores en este país en otros años anteriores, estamos hablando de la década del 90, del 2000, que llamaban a la gente, le decían que ellos tenían una personería jurídica de una cooperativa, a saber cómo se habían hecho de esa personería. Luego les decían que no iban a tener que hacer mucha ayuda mutua porque ellos tenían una empresa, entonces más o menos salía lo mismo la ayuda mutua que la empresa, y bueno, luego se terminaba una construcción sumamente onerosa, carísima, y quedaban los cooperativistas que tenían que pagar elevadísimas sumas por eso. Entonces, cuidado, porque vemos que esta operativa que nosotros creíamos que había cesado, comenzó a funcionar nuevamente en el país. Lo vamos a denunciar además frente al Ministerio de Vivienda con nombres y apellidos, a los efectos que espero que las autoridades tomen los recaudos debidos, porque están desprestigiando a la palabra cooperativa. En otro orden de cosas, nos parece muy importante poder hoy reflexionar sobre hacia dónde van las promesas que se han hecho con respecto al tema de la vivienda para finalizar hoy este tiempo que nos queda en el programa. Lo primero, que aquello de que se iban a construir 50, 60 mil viviendas es una falacia. Ya ha pasado más de 1 año y medio de este gobierno, no van a poder cumplir con esto porque el recorte presupuestal no lo permite. Lo segundo, tampoco van a poder cumplir con la resolución del asentamiento cero, que le llamaron. Esto, bajo ningún concepto van a poder lograr ello, porque para ello se necesita muchísimo dinero y además un trabajo multidisciplinario de distintos actores del Estado, y eso no lo vemos delineado por ningún lado. El fideicomiso que aparentemente va a salir, bueno, fue sacarle dinero a colonización para vivienda, pero eso tampoco alcanza. 20 millones de dólares no da ni para empezar con el problema de los asentamientos irregulares. Y esto es preocupante porque
Uruguay va a retroceder en el tema de vivienda. ¿Por qué va a retroceder? Porque el problema de la vivienda sigue creciendo. En la medida de que uno no tenga una política de Estado, que además ya he insistido en más de una oportunidad. No estoy hablando de una política de gobierno. Resolver el problema de la vivienda implica hacer acuerdos sustantivos para tener una política de Estado, para enfocarse en el tema desde distintas áreas y aspectos que hay que abordar. Por lo tanto, esto no se avisora en ninguno de los planteos. No alcanza con decir vamos a construir, hay que decir con qué plata y cómo y sobre qué personas. Quien está así construyendo es la industria de la construcción, que ha sido, junto a la industria agroexportadora, los únicos dos sectores ampliamente favorecidos aún bajo la pandemia del COVID-19. Y esto es producto de las brutales exoneraciones que se les ha dado a la industria de la construcción para levantar viviendas de 130, 140 mil dólares. Ningún trabajador o trabajadora que me esté escuchando tiene esa plata. Esto no está atacando el déficit, porque ¿quién se encuentra en lo que se llama déficit habitacional cuantitativo, cantidad, y cualitativo, calidad de vivienda? Los sectores más modestos de la población. Esos son los sectores que están en el déficit habitacional. Y a esos sectores no les llega la mal llamada ley de vivienda promovida. Esto es un gran negocio para la promoción privada, para la industria de la construcción y para sectores medios altos o altos para poder tener su vivienda. Entonces, se trata de retomar el planteo de la necesidad de contar con un Fondo Nacional de Vivienda en el país para verdaderamente tener una política de Estado. El otro tema que queremos hoy denunciar es que en donde estaba el viejo estacionamiento de la cooperativa Reincop, detrás de la Plaza de Deportes número 5, en el corazón de la Unión, entre la Unión y la Curva ya, ha sido otorgado por la cartera de tierras del Ministerio de Vivienda hace 3 años un terreno que a 7 cooperativas, el cual aparentemente, o sin aparentemente, tiene plombemia. Bueno, la plombemia necesita hacerse un estudio del suelo, donde efectivamente son todas las hectáreas, es una parte, bueno, y además tiene remedio. Obviamente que tiene un costo. Ahora, si el Estado le otorgó un terreno a 7 cooperativas que tienen la ilusión de construir ahí desde hace, insisto, 3 años, es indispensable que se haga el estudio, que se vea efectivamente cuánto hay de pandemia y después buscar la solución, que en la mayoría de los casos pueden darse. Que tiene un costo, tiene un costo. Bueno, pero es una zona extraordinaria que tiene todos los servicios en la puerta y que además la gente se ha ilusionado con vivir ahí después de 3 años. Ahora no se le puede venir a decir, bueno, no hay remedio. Y en todo caso de que no existiera solución de ningún tipo desde el punto de vista técnico, que no es real, insisto, esto tiene solución porque ya ha habido suelo con plombemia y se les ha encontrado soluciones técnicas. Bueno, ¿cuál es la otra solución? Porque fíjense que estas 7 cooperativas, al tener este problema, tuvieron trancado todos los otros pasos que deberían dar. Es decir, el proyecto. El proyecto más o menos le lleva año resolverlo. Y luego todo el papeleo del ministerio. Por lo tanto, estos 3 años, se los ha comido a estas 7 cooperativas. Es fundamental que el director nacional de vivienda, Sereta, que quedó comprometido a dar una solución, que lo logren cuanto antes, porque no tiene que haber distintas alternativas. Acá se comprometieron a una primera alternativa que hay que cumplir, que era hacer el estudio. El estudio medioambiental que verdaderamente arroje la verdad sobre el terreno. Uno no tiene malas intenciones de pensamiento ni nada por el estilo, no quiere creer que hay otros interesados en ese terreno, por eso se quiere sacar. No, hasta el momento no queremos creer nada de eso.
Si llegara a suceder, lo denunciaríamos, obviamente. Pero entonces, las 7 cooperativas del terreno ex Reincop necesitan respuestas urgentes. Convocamos a todos los delegados de las cooperativas en formación, en trámite, en construcción y habitadas del 2% para este sábado tener un plenario general en Montevideo de 9 a 11 de la mañana en la sede de FUCBAN con el debido distanciamiento y cumpliendo con el protocolo indispensable. Una reflexión, entonces los esperamos este sábado de 9 a 11 en la sede de FUCBAN. Una reflexión final en este programa es que mañana, 25 de agosto, tendremos una cantidad de actividades en cooperativas, una muy particular, que son ir al aniversario de los 50 años de Cobisubipar, cooperativa que está pegadita a la salida de Montevideo, cuando uno agarra allí Anastasio, viviendas de madera, desde hace muchos años construidas. Vamos a tener el honor y el placer de poder compartir con los compañeros su 50 aniversario. Esta cooperativa nació de los trabajadores de la viejísima subsistencia. Los que ya peinan canas se deben acordar de el importante rol social que cumplió subsistencia, sobre todo para los barrios obreros y los sectores más humildes de la población a alta distancia. Bueno, hace ya 50 años los trabajadores de aquel organismo conformaron Cobisubipar, luego les llevó muchos años la construcción y además, luego de vivir 50 años, ahora van a inaugurar un nuevo salón comunal. Esto demuestra lo que yo hoy decía con anterioridad, de que las cooperativas no frenan cuando se terminan las viviendas, sino que sigue el desarrollo social indispensable para poder vivir de la mejor manera. En ese marco también queremos saludar fundamentalmente al trabajo desarrollado por la Mesa Departamental de Paysandú, otro departamento con un gran desarrollo de cooperativas de vivienda que se han puesto, la Mesa de FUCBAN se ha puesto en una suerte de difusión para nuevas cooperativas del movimiento cooperativo y ya han tenido una recepción extraordinaria y comenzaron los cursos para nuevas cooperativas sanduceras. En Paysandú, una ciudad en un entonces, y ojalá sea ahora, ciudad obrera por naturaleza en este país, donde tenemos cooperativas de los trabajadores de Paicuero, de Pailana, de La Norteña, en fin, todas las fábricas, y una matriz que como buenos sanduceros, que hablan siempre de su heroica Paysandú, se llama Covisán, Cooperativa de Vivienda Sanducera, matriz que enorgullece a este heroico pueblo sanducero. Por lo tanto, como verán, las actividades de FUCBAN no paran. Tenemos un plan de movilización importante donde vamos a hacer actos en el Ministerio de Economía, en el Ministerio de Vivienda, en la Torre Ejecutiva, temas que se discutirán este sábado en el plenario como así hemos convocado. Para terminar, invitarlos al próximo martes en Habitar el Pensamiento, donde vamos a seguir con estos temas, reflexionando sobre algo que siempre falta en la agenda. Creemos que positivamente se habla mucho del tema educativo, se habla mucho del tema de la salud, pero les cuesta colocar la vivienda en la agenda pública, cuando la vivienda precisamente tiene que ver con la salud también de la gente y con la educación de la gente. Uno no puede exigirle a un pueblo que verdaderamente tenga una educación más allá de la importancia de la escuela pública, de los extraordinarios maestros y maestras que tenemos, de los docentes, etcétera, etcétera, si el niño cuando llega a su casa vive hacinado. Por lo tanto, habitando el pensamiento, reflexionando cada vez más y trabajando duramente para que la vivienda se convierta verdaderamente en un derecho humano, nos despedimos hasta el próximo martes en Habitar el Pensamiento. Esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestra casa es el principio y no el final.